3, 4. Te quedas conmigo bailando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo haré, donde tú vayas llegaré. Toda 1, 2, 3, Calypso on the track, Calypso 1, 2, 3, Calypso me daré, Calypso 1, 2, 3. Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial del canal. El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Calypso del señor Luis Fonsi junto a Stefflon Don. Sí, señores, una canción súper fácil y muy buena, muy pegajosa. Vamos a aprender a tocarla totalmente en nuestra guitarra. Tenemos afinación estándar, únicamente 2 acordes son necesarios para tocarla completamente y vamos a ver ese sonidito pegajoso que tiene la canción en nuestra guitarra de una manera súper fácil con tablatura. En fin, tenemos un video tutorial muy completo, PDF como siempre en la descripción, un PDF con letra y acordes que yo mismo hice para ustedes. Le dan clic a ese enlace, van a Mediafire, lo descargan gratis y se pueden guiar mucho mejor con este video, y pues así ya no tendrían excusa para darle un like, suscribirse al canal y ya podríamos comenzar entonces con este video tutorial. Comenzamos. Empezamos este tutorial aprendiendo a tocar el riff que lleva la canción, ese sonido pegajoso que nos invita a bailar, que tiene como esa playa. Vamos a aprender a tocarlo. Antes de verlo detalladamente, vamos a ver el ejemplo para ver cómo nos va a quedar y posteriormente si vemos cómo lo estamos haciendo. Chequéalo. 2, 3, 4. Familia, ahí teníamos el ejemplo. Básicamente ese es el riff que lleva la canción, ese es el sonido pegajoso. Como pudieron ver, tenemos como que un riff que suena grave y otro que suena agudo. Los acabamos de mezclar uno después de otro. Eso es más o menos lo que hace la canción. Entonces el grave lo tocamos por aquí. Vale, ese es el grave. Y digamos que el agudo son las mismas notas, pero valga la redundancia, más agudas, ¿ok? El mismo riff, solo que más agudo. Y lo hacemos por aquí. Vale, es lo mismo, son las mismas notas, solo que grave y agudo. Entonces vamos a aprender ambos e iniciamos con el riff grave. Tenemos tablatura en pantalla y nos vamos directamente al traste 7, cuerda 5 con nuestro segundo dedo, importante para que lo puedan hacer bien. Posteriormente vamos a traste 9, cuerda 4 con el dedo meñique, dedo número 4. Luego vamos a traste 6, cuerda 4, la misma cuerda, ahora con el dedo 1. Vale. Luego vamos nuevamente donde empezamos, traste 7, cuerda 5. Y posteriormente para finalizar, traste 6, cuerda 4. Y traste 7, cuerda 5. ¿Ok? Entonces sería lentamente. ¿Ok? De esa manera, de nuevo. Listo. Ahora lo hacemos un poquito más rápido. Ojo, recuerden no dejar sonando la nota de esta manera, sino cortar, ¿vale? Cortar el sonido para que suene más parecido a la canción con ese toquecito tropical, ¿no? Ahí está. Eso lo vamos a hacer, como ven en tablatura, 2 veces. Ahí leen por 2, eso quiere decir que lo hacemos 2 veces. 1, 2. ¿Listo? Estamos preparados para completar lo que nos falta de la tablatura. Nos iríamos entonces a traste 4, cuerda 4. Vale, traste 6, cuerda 3. Ojo, primer y tercer dedo. Luego vamos a estirar el meñique a traste 7, cuerda 4. Justo aquí, como lo ven. Y vamos a regresar a traste 4 en la misma cuerda 4. Luego volvemos a hacer lo mismo, traste 7 y traste 4.
¿vale? Ese pedacito sería... ¿ok? Lo mismo cortando la nota un poquito más rápido. Listo, después de eso vamos a hacer como si fuéramos a repetir. Traste 4, cuerda 4, traste 6, cuerda 3, traste 7, cuerda 4, traste 4, en la misma cuerda 4. Y luego vamos a rematar tocando traste 7, traste 6 y traste 4 en cuerda 4, ¿vale? Eso sería de esa manera. ¿Ok? Entonces ya tendríamos ese pedacito, nos quedaría esta segunda partecita de la siguiente manera. ¿Ok? Así de fácil. Ahora lo unimos todo. Y listo, tenemos entonces el riff grave. Lo que hacen en la canción después de esto es simplemente volver a empezar, y por eso suena de la manera que ustedes vieron en el ejemplo, ¿vale? Ya tienen entonces el riff grave. Vamos a ver rápidamente el riff agudo. Tenemos tablatura en pantalla y nos vamos directamente al traste número 9, donde vamos a hacer una mini cejilla para pisar cuerda 3 y cuerda 2. Ahí están pisadas con una mini cejilla, dedo 1, ¿vale? Entonces ahora sí podemos mirar la tablatura. Empezamos en traste 9, cuerda 3. Nos vamos con el meñique a traste 12, cuerda 2. Luego traste 9, cuerda 2. Traste 9, cuerda 3. Para eso la cejilla. Traste 9, cuerda 2. Y traste 9, cuerda 3. ¿Ok? Entonces ese sería ya el primer pedacito del riff agudo. ¿Vale? Como pueden notar, ya saben que son las mismas notas que estábamos haciendo en el grave. El mismo ritmo, todo igual, solamente que son más agudas las notas. Entonces... ahí está, como en la tablatura dice por 2, pues ya saben que lo tenemos que hacer 2 veces. Una, 2 veces, y podemos continuar con lo que nos falta del riff agudo. Nos vamos entonces al traste 11, cuerda 3, ¿vale? Luego traste 9, cuerda 1, luego traste 10, cuerda 2. Luego hacemos traste 11, cuerda 3, traste 10, cuerda 2 y traste 11, cuerda 3. Ese pedacitico quedaría de la siguiente forma. Ok. Y ya lo que nos faltaría para terminar sería traste 11, cuerda 3, traste 9, cuerda 1, traste 10, cuerda 2, traste 11, cuerda 3. Y luego el remate, igual que hicimos acá en el grave. Recuerden que es prácticamente lo mismo, solo más agudo, en diferentes trastes, diferentes cuerdas, pero las mismas notas y el mismo ritmo. Entonces sería traste 10, cuerda 2, traste 9, cuerda 2 y traste 11, cuerda 3. ¿Ok? Ese pedacito sería... ¿vale? ¿Vale? De esa manera entonces tendríamos ya este riff agudo completo también. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Ok, en la canción a veces hacen este pedacito final, este remate así lento, o a veces lo hace más rápido, como lo hicimos acá arriba en el grave, ¿vale? Entonces... y continúa el riff. Ya tenemos entonces riff grave, riff agudo, y podemos imitar exactamente lo que hace la canción original. En el intro tenemos el riff grave, luego cuando empieza ya el verso meten el riff agudo, y creo que más adelantico en alguna otra parte meten el grave, o a veces juegan con eso, los mezclan. En fin, es cuestión de que le pongan cuidado a la canción y ya lo tendrían. Pues bueno, familia, ahora que ya tenemos ese sonido pegajoso de la canción, ya hemos cubierto gran parte de ella. Ahora simplemente nos falta ver cuáles son los acordes con los que vamos a acompañar ese riff, esa melodía, y obviamente vamos a hacer las partes rítmicas, ¿no? Para poder cantar con nuestra guitarra, básicamente. Aquí la buena noticia es que únicamente vamos a utilizar 2 acordes para tocarla. El primer acorde que tenemos entonces es el acorde de Mi. Ok, y el segundo acorde es el acorde de Fa sostenido menor.
Vale, con esos dos acordes ya es suficiente. Ahora lo importante es saber cuánto tiempo nos vamos a quedar en cada uno de ellos, cuánto tiempo en mi, cuánto tiempo en fa sostenido menor y además ver cuáles son los rasgueos que vamos a utilizar para tocar la canción. Para ello vamos a ver rápidamente dos ejemplos con diferentes partes de la canción. Vamos a ver dos opciones de rasgueo, así que comencemos con la primera opción viendo el primer ejemplo. Chequéalo. Te quedas conmigo bailando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo haré, donde tú vayas llegaré toda la noche. Bien, pues ahí teníamos el ejemplo del coro de la canción y el rasgueo que estamos utilizando es el siguiente. Sería: así de fácil. Obviamente un poquito más rápido quedaría. Vale, vamos a hacer dos patrones de esos en cada uno de los acordes, ¿ok? Dos patrones en mi. 1, 2. Inmediatamente pasamos a fa sostenido menor. 1, 2. Vale, y así repetimos y repetimos, mi, fa sostenido menor y lo mismo, las mismas cantidades siempre de estos patrones en cada uno de los acordes, ya saben, 2 veces. Ya tenemos entonces la primera opción de rasgueo para la canción. Vamos a ver una segunda y un segundo ejemplo de una vez con otra parte de la canción. En esta ocasión el chicle. Chequéalo. 1, 2, 3, calipso, 1, 2, calipso, 1, 2, 3, calipso, me daré calipso, 1, 2, 3, calipso, 1, 2, calipso, 1, 2, 3, calipso, te daré calipso. Ahí teníamos el ejemplo del chicle de la canción. El rasgueo que estamos utilizando para esta parte es el siguiente. Sería: vale, así de fácil. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, quedaría. Ok. Vamos a tocar dos de esos patrones de rasgueo en cada uno de los acordes, igualmente como hicimos con la opción número 1 de rasgueo. Entonces sería con el mi. 1, 2, pasamos inmediatamente al fa sostenido. 1, vale, y ya lo tendríamos entonces. Ya saben, repetimos siempre mi, fa sostenido menor y el mismo rasgueo. Etcétera. Bueno familia, creo que con lo que hemos aprendido hasta este momento ya es suficiente para tocar toda esta canción. Tenemos el sonido pegajoso, tanto grave como agudo, y tenemos los acordes y un par de opciones de rasgueo para tocar precisamente esos acordes que lleva la canción. Está súper fácil, espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido cualquier cosa nueva, por pequeña que sea. Recuerden darle un me gusta al video, suscribirse al canal, compartirlo y por supuesto activar las notificaciones dándole un clic a la campanita que está por ahí abajo al ladito del botón de suscribirse. La activan y de esa manera pues van a recibir una pequeña notificación cada que subamos un nuevo video aquí al canal. Ya saben que los esperamos en la página de Facebook @musictutorialsyt. Por allá estamos haciendo una pequeña comunidad igual como esta. Estamos empezando apenas en Facebook, por allá los esperamos para que hagan parte también del canal en Facebook. Y ya por último, para despedirme, los invito a visitar mi canal personal. Próximamente viene una nueva canción, se los dejo por aquí, le dan clic y se van directamente allá. Espero sus opiniones acerca de mi trabajo, es todo lo que estoy haciendo allá con mucho cariño. Y ahora sí, no molestándolos más, nos vemos en una próxima ocasión. Se me cuidan pues, los quiero mucho, chao. No puedo ya disimular, no, no, te toco y empiezo.